Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, las noticias de hoy que comentará Jorge, que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Gantz nombrado ministro de Justicia tras bloquear la Corte Suprema al elegido por Netanyahu. Israel y Estados Unidos liman asperezas diplomáticas en Washington. Israel reabre la zona de pesca en Gaza después de 3 días. Según Hamás, si se cancelan las elecciones palestinas, será por culpa de Israel. Estos son los asuntos de hoy aquí en la primera parte de las noticias, antes de hablarles de la agenda cultural del día. El centrista Benny Gantz fue elegido finalmente ministro de Justicia israelí después de que la Corte Suprema del país bloqueara el nombramiento de un aliado del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, procesado actualmente por corrupción y que el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, considerara ilegal dicha designación. Esta cartera estaba vacante desde principios de mes y es un asunto especialmente sensible por el juicio que afronta el jefe de gobierno en plena transición tras las elecciones del 23 de marzo hasta formar un nuevo ejecutivo. La designación de Gantz se produce tras acusar al primer ministro en funciones de abuso de poder. Bueno, la jugada ha salido mal para Netanyahu en este caso, que quería designar a Ofer Kunis. El Tribunal Supremo estimó de que no era viable, no era legal esta situación en la cual el primer ministro que está acusado por la justicia pone a un compañero de filas en el partido y amigo personal al frente del ministerio, lo que podría entenderse como una posibilidad de bloquear la acción de los jueces. Como digo, esta jugada no le ha salido bien, aunque el nombramiento de Gantz tampoco afectará tanto, porque estamos hablando de que las negociaciones para la formación de gobierno no van nada bien, y por lo tanto es muy probable que de aquí a pocas semanas el presidente de Israel se vea obligado a convocar nuevas elecciones al no encontrar un candidato que reúna una mayoría de coalición suficiente para gobernar. Con lo cual, pues simplemente Gantz estaría al frente de justicia durante estos meses hasta unas nuevas elecciones, pero de todas maneras no creemos que vaya a perjudicar esto directamente a Netanyahu, ya que la acción de la justicia no se mide por días o semanas, sino a veces por meses y años, con lo cual el efecto que tendría tener a alguien de un partido no necesariamente amigo, aunque ahora forme parte de este gobierno de unidad nacional, en qué medida esto podría afectar al juicio que tiene que enfrentar Netanyahu. Una delegación israelí viajó a Estados Unidos para el primer encuentro presencial entre funcionarios de ambos países desde la asunción del presidente Biden, con los desacuerdos por la cuestión iraní en el centro de la agenda. Encabeza la delegación Meir Ben Shabbat, jefe del Consejo de Seguridad Nacional por Israel, mientras que del lado estadounidense el jefe es su homólogo estadounidense Jake Sullivan. Se reunieron en la Embajada de Israel en Washington, donde los americanos actualizaron a sus pares israelíes sobre las recientes conversaciones con Irán en Viena en el contexto de las negociaciones por el acuerdo nuclear, un acercamiento al régimen iraní que en Israel rechazan. Robert Malley, enviado de Estados Unidos para la cuestión iraní, informó que las partes aún estaban lejos de llegar a un acuerdo. Sin embargo, en Jerusalén estiman que el acuerdo entre las potencias y Teherán se firmará en las próximas semanas y que los iraníes están endureciendo sus posiciones para que la Casa Blanca elimine la mayor cantidad de sanciones económicas posibles. Ambos lados informaron que el diálogo se desarrolló en un clima ameno y de armonía, que acordaron no convertir la disputa por el acuerdo nuclear en una crisis bilateral.
La delegación israelí destacó que las actividades iraníes en la región, como la transferencia de armas a organizaciones terroristas en países limítrofes de Israel, pone en peligro al país, por lo que no se ve comprometido por ningún acuerdo y mantiene su libertad de acción contra el fortalecimiento iraní. Sí, y esto se ha visto por las acciones encubiertas de alguna manera que han enfrentado a Israel e Irán en las últimas semanas. Si bien justamente en estos días el presidente Biden cumple sus primeros 100 días, durante todo este tiempo se ha centrado casi exclusivamente en combatir la pandemia, ha cosechado bastante buenos logros en este sentido, con un porcentaje bastante alto de inmunización en un país tan grande como es Estados Unidos. Y ahora tiene que llevar adelante estas iniciativas en el plano internacional. La primera es volver al acuerdo con Irán. Y a pesar de que el delegado, como decía la noticia, Robert Malley, dice que todavía están lejos de llegar a un acuerdo, pues los israelíes están convencidos de lo contrario, es decir, que estas negociaciones van viento en popa, que no tardará más que algunas pocas semanas en firmar un acuerdo que va a permitir a Irán recuperar grandes fondos que tienen bloqueados, fondos económicos que tienen bloqueados en los bancos americanos, y con ello no solamente puede llevar adelante proyectos clandestinos de enriquecimiento de uranio en instalaciones secretas, sino volver a la carga con el financiamiento de grupos terroristas en Oriente Medio, especialmente contra Israel, pero no solamente, también a los hutíes, por ejemplo, de Yemen, para hostigar a Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Así que Israel ha dejado claro, en un clima digamos, amistoso, que si Estados Unidos va por ese camino, pues evidentemente Israel no va a romper relaciones diplomáticas ni va a plantear exigencias, pero sí que va a actuar por su cuenta de riesgo, atacando, por ejemplo, a, digamos, grupos terroristas vinculados a Irán o a soldados de la Guardia Revolucionaria iraní desplazados a Siria o a Líbano, en las regiones en estos países que son fronterizos con Israel. Por lo tanto, creo que el calendario de este tipo de operaciones todavía no declaradas abiertamente va a seguir adelante, y veremos en el futuro cada vez más enfrentamientos soterrados en esta especie de guerra fría entre Israel e Irán, en la cual pues Estados Unidos desgraciadamente ha tomado la decisión de ponerse en una situación equidistante. Israel reabrió la zona de pesca de la Franja de Gaza y la amplió a 15 millas náuticas tras haberla clausurado 3 días debido al lanzamiento de decenas de cohetes. Sin embargo, la reapertura está sujeta a la continuación de la paz y la estabilidad de la situación de seguridad, en referencia a los disparos de más de 40 cohetes y proyectiles de morteros desde Gaza contra los poblados israelíes. Sí, lo hemos comentado a lo largo de esta semana. Ha habido andanadas de cohetes y de morteros desde la Franja de Gaza, con el telón de fondo de las elecciones palestinas, de las que hablaremos en la próxima noticia, para mostrar músculo en su resistencia, digamos, entre comillas, contra Israel, y sabiendo que Israel no iba en este momento a contestar de forma demasiado contundente, primero por el coronavirus, segundo porque le interesa llevar adelante más acuerdos de acercamiento con países árabes, como los que se firmaron ya con Emiratos, Bahrein, Sudán, Marruecos, y evidentemente un operativo de gran calado contra la Franja de Gaza
pues bloquearía estos avances diplomáticos. Así que, bueno, los de Hamás están aprovechando esta coyuntura para hostigar de vez en cuando de forma, digamos, como una especie de goteo psicológico para mostrar que ellos están ahí y están vigentes y que incluso son capaces de mantener una posición hostil contra lo que consideran un enemigo vital y al que no pueden renunciar siquiera. Ante la posibilidad de que el presidente palestino Mahmoud Abbas resuelva cancelar las elecciones legislativas previstas para el 22 de mayo, el grupo terrorista Hamás afirmó este miércoles que el Estado de Israel sería responsable por tal decisión, ya que, según afirman, ningún palestino puede aceptar la celebración de elecciones sin Jerusalén, y afirmó que el 22 de mayo será definido como un día nacional en el que podrían producirse ataques contra Israel. El presidente de la Autoridad Palestina ha esgrimido la excusa de la negativa israelí a que los palestinos que viven en Jerusalén Oriental participen de la jornada electoral para una eventual cancelación de las elecciones. La Unión Europea está presionando diplomáticamente a Israel para que la votación se realice también en la parte oriental de la capital israelí, aunque un portavoz del primer ministro Netanyahu afirmó que Israel no comunicó oficialmente ninguna prohibición para que voten los palestinos que viven en esa zona. Analistas palestinos estiman que Abbas pretende evitar las elecciones ante una posible derrota electoral después de las recientes divisiones internas que debilitaron las posibilidades de su partido Fatah. Bueno, hay que decir que Israel evidentemente no está muy contento con que jamás gane fuerza dentro del mundo palestino, porque ya vemos que es un grupo de metodología terrorista y que en ningún momento reconoce la existencia o la cohabitación en esa zona junto a un Estado como Israel. Pero también aquí se ven las claves que habíamos señalado en la noticia anterior, es decir, ahora Israel ha vuelto a relajar las condiciones, por ejemplo, de la pesca, pero para el 22 de mayo, jamás ya avisa, será un día nacional, un día de reivindicaciones y que podrían producirse ataques contra Israel, es decir, ya los está anunciando y organizando. Si no se producen estas elecciones, habíamos anunciado ya aquí ayer en las noticias que Mahmoud Abbas haría este jueves una declaración al respecto. Estamos en jueves, pero todavía no tenemos noticia de que se haya producido tal declaración en las que podría, digamos, cancelar estas elecciones legislativas que son las primeras de una serie de 3, ¿no? Porque después de estas legislativas del 22 de mayo, a finales de julio hay unas presidenciales que serían todavía más trascendentales. Pero aquí tenemos que Hamás dice que aunque sea Mahmoud Abbas el que cancele las elecciones, el responsable va a ser Israel porque no acepta las celebraciones o que participen los árabes de Jerusalén Oriental, a lo cual pues ha salido el portavoz de Netanyahu diciendo de que Israel no ha prohibido esto, no ha prohibido que voten los palestinos que viven en los barrios orientales de Jerusalén, y eso a pesar de que ya han pedido que se relaje esta situación. La Unión Europea, que se ha metido nuevamente en una cuestión diplomática para la cual no está preparada, porque está presionando diplomáticamente a Israel sobre una cuestión que Israel no se ha pronunciado. Es decir, Israel no ha prohibido el voto a los palestinos en Jerusalén Oriental. Seguramente, digamos, los matices serán de que estos ciudadanos palestinos, pero que viven en Jerusalén, no podrán ejercer los votos dentro de lo que es Jerusalén, porque están en territorio israelí. Pero me imagino que podrían ejercer perfectamente
su derecho a voto, saliendo de estos barrios y yendo a algunas ciudades o aldeas más al este, donde gobierna la autoridad palestina. Es decir, podrían ejercer su derecho de voto como palestinos, aparte de su situación que también son jerusalimitanos, es decir, que son residentes en Israel. Es una situación un poco compleja, pero que es bastante fácil de entender. No se permitiría que votasen dentro de Jerusalén para la autoridad palestina, pero sí que estos mismos ciudadanos voten saliendo de Jerusalén. Con lo cual, pues no habría ningún bloqueo a los ciudadanos de Jerusalén, sino a que se realizasen votaciones de la autoridad palestina en Jerusalén, lo que sería una especie de reconocimiento tácito de digamos, que ese territorio, que esos barrios pertenecerían de alguna manera, estarían vinculados a la autoridad palestina, cosa que no es verídica porque ya han sido anexados hace muchos años. Pues tenemos este teje y maneje que, como digo, Israel no está entusiasmado, pero no está bloqueando. Abbas es el que está menos entusiasmado porque ve que todo apunta a que va a perder el poder porque su partido, Fatah, acude a estas elecciones bastante dividido, al menos en 3 formaciones. Y si quieren entender más este proceso, les invitamos a que escuchen mañana, durante el fin de semana, el programa Fuera de Foco de Brian Acuña, que va a centrarse justamente en estas elecciones palestinas del 2021. Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana, Jorge. Hasta la próxima. Empezamos ahora la agenda cultural de hoy en este último apunte, estas últimas notas para cerrar la semana. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien y con ganas de viajar a Israel porque les traemos una muy buena noticia. Ya les habíamos hablado de que a partir de este mayo se va a permitir la entrada a Israel de grupos de turistas, pero nos llega ahora una noticia que confirma que Israel recibirá este verano a turistas vacunados que no necesariamente vayan en grupo, o sea, que viajen individualmente o bueno, en pareja, en grupos reducidos de 2 o individualmente. Israel prepara una serie de eventos internacionales como el desfile del orgullo gay que se celebrarán de forma presencial para los que ya estén vacunados. Se apunta a julio como el mes para recuperar una considerable normalidad turística, ya que se prevé que los inoculados, los vacunados, puedan entrar al país, como les decimos, a título individual, tal como ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Turismo, Orit Farkatz-Acoem. Se requerirá, atención, una PCR negativa y realizarse una prueba serológica al llegar al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, como a los vacunados que viajen en grupo, que tendrán permitida la entrada a partir del 23 de mayo, tal como se anunció hace 2 semanas y lo contamos aquí en Radio Sefarad. El Ministerio de Turismo de Israel ha comunicado medidas adicionales para reactivar el turismo durante este año, como la creación y la promoción de grandes eventos internacionales. Por ejemplo, el desfile del orgullo gay que les comentábamos al principio, que se va a realizar de forma presencial. También se están preparando la Abraham Cyclip Cup con los Emiratos Árabes Unidos como coanfitrión y un festival de música internacional en el Parque Timna, entre otros. Además, Israel lanzará una campaña con carteles publicitarios en ciudades importantes que reforzarán su imagen como un destino potencial con un alto porcentaje de habitantes inoculados. Una de estas campañas, por ejemplo, se ubicará en Dubái, lo que significa un paso histórico, ya que es la primera vez que Israel promueve una campaña de este tipo en los Emiratos Árabes Unidos. También habrá
entrarán en esta campaña Times Square en Nueva York o el famosísimo Piccadilly Circus de Londres, con un diseño diferente adaptado a cada mercado, pero con un mensaje común que incite a reservar un vuelo a Israel. Bueno, yo personalmente no necesito que me incentiven de ninguna manera. Seguro que muchos de ustedes también están deseando viajar a Israel, así que confiemos que ya en julio, bueno, pues se pueda hacer y que los que queramos viajar estemos vacunados, Alex. Bueno, al menos las perspectivas son esas, recibir visitantes, aunque sea poco a poco, en grupos reducidos de 2 o individualmente, para continuar descubriendo Israel, con esas propuestas que Raquel nos ha contado en esta primera noticia de la agenda, que ahora sigue con otros temas. Con uno que te gusta mucho a ti, porque han hallado en Israel un mosaico de 1.600 años de antigüedad en un área industrial. Este hallazgo puede ser una pista que dé pie a futuras excavaciones en las que encontrar restos de otras viviendas milenarias. Un equipo de arqueólogos que estudiaba la zona de Yafne ha dado a conocer el descubrimiento de un mosaico de 1.600 años de antigüedad. Esta pieza, perteneciente al periodo bizantino, 300-400 años después de la era común, fue hallado cuando fue hallada cuando los especialistas se encontraban desenterrando una antigua zona industrial. Un comunicado del ayuntamiento de esta ciudad señala que este pavimento puede haber sido parte de un espléndido edificio residencial en un barrio rico adyacente a la zona industrial. Y bueno, es un mosaico multicolor cubierto por motivos geométricos colocados en un marco rectangular negro que es bellísimo. Ya les pondremos la foto para que disfruten de este maravilloso mosaico que, según ha explicado Eli Haddad, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, es la primera vez que se encuentra un pavimento de mosaico coloreado en esta localización, en Yafne. Haddad también confesó que el equipo desenterró varias monedas alojadas en el espacio sellado que hay debajo del mosaico. Aunque los investigadores creyeron en un primer momento que el mosaico era blanco, se trataba en realidad de un brillo o tinte que aparece en la superficie con el paso del tiempo, pudieron distinguir los tonos azules y amarillos después de limpiarlo con un ácido. Y para sorpresa de todos, con la excavación hallaron esta colorida alfombra de mosaico ornamentada con motivos geométricos. Así que, bueno, desde aquí felicitamos de nuevo a los responsables de estos hallazgos, a la Autoridad de Antigüedades de Israel, y esperamos que podamos verlo y disfrutarlo en directo cuando ya podemos viajar a Israel. Enlazo las dos primeras noticias, Alex. Estupendo, estupendo. Pues nada, arqueólogos, Indiana Jones, que quieran ir para allá a descubrir estos mosaicos, echen un vistazo a la foto que nos deja Raquel en la entrada para ver la belleza de ese tesoro descubierto allí en Israel. Vamos a cerrar la agenda con el último apunte. Un recorrido por las biografías de dos figuras clave de la literatura y el arte, Ana Akhmatova y Amadeo Modigliani, es el tema de la propuesta literaria que les hacemos en este viernes. Un amor al alba se titula y lo firma Elisabeth Barile. En junio de 2020 se subastó en París una cabeza de mujer, una de las 27 esculturas modeladas por Amadeo Modigliani que se conservan por, atención, $43 millones, el precio más alto pagado nunca en una subasta de arte hasta ese momento en Francia. La pieza jamás se había exhibido en público después de que un coleccionista privado la adquiriera en 1927. La escritora Elisabeth Barile encuentra meses después el catálogo de Christie's en la sala, el catálogo de esta subasta, en la sala de espera de una consulta médica, y al observar la talla un nombre le viene a la cabeza. Uno que en su juventud había descifrado en los libros antiguos llegados en los baúles de sus abuelos rusos emigrados. ¿No es Ana Akhmatova la persona de carne y hueso que hay detrás de la figura? 100 años antes, en mayo de 1910, esta gran poeta rusa había llegado a París para pasar su luna de miel. Y bueno, se encontró con Amadeo Modigliani, y aquí pues surge una historia en la que el arte y el amor se combinan y que nos permite conocer esta escritora Elisabeth Barile
a través de su obra Un amor al alba. Muy bien, pues así cerramos. Puede ser una de las cabezas más caras, ni siquiera en el lejano oeste. Bueno, si es que además, Alex, hay que pensar que Modigliani murió en la más absoluta de las pobrezas, sin ver reconocido su genio, así que es paradójico y un poquito triste. Bueno, como tantos artistas. Vamos a reivindicar el papel de la cultura y el arte para cerrar esta semana. Así que nada, Shabbat Shalom y disfruten de... Shabbat Shalom y hasta el próximo programa.